Padre Pérez Aguirre, ¿cómo ha surgido la fe cristiana, la fe católica en usted? Bueno, yo vengo de una familia de tradición cristiana y en ese sentido, desde que tengo uso de razón y memoria, siempre en mi casa había un clima cristiano clásico, ¿no? En toda mi infancia fui criado en un ambiente de familia cristiana y después sí fui haciendo todo un proceso personal, ¿no? Con todo lo que implica de tensiones, de búsqueda en la fe, etcétera, y fui progresando en eso, muy ligado a lo que en realidad yo leo ahora, mirando un poco mi historia personal, como una búsqueda de la felicidad. En ese sentido, la fe en sus momentos hacía parte de esa búsqueda y a veces la fe que yo había recibido parecía como oponerse a esa búsqueda, ¿no? El hecho de provenir de una familia con recursos económicos holgados me posibilitaba hacer una serie de ensayos y experiencias en esa búsqueda de la felicidad. Y, por ejemplo, a nivel de la juventud mía, me gustaba mucho el deporte, hice todo tipo de deportes, hasta muy sofisticados, como navegación a vela, andinismo, a los 14 años me acuerdo había cruzado la cordillera de los Andes con un grupo de amigos andinistas. Eh, Después me gustaba la aviación y también incursioné en ese rubro. A los 16 años hice mi primer vuelo solo, allá en la escuela Ángela Dami. Después seguí en esa beta de la aviación civil. Y bueno, y siempre buscando esa felicidad, pero finalmente un día yo descubrí de que en realidad no podía ser feliz mientras al lado mío hubieran otros que no vivían esa felicidad, que tenían todo tipo de carencias y demás. Y fue un poco a partir de allí que descubrí algo tan sencillo del Evangelio, ¿verdad? Que hay más felicidad en dar que, ¿verdad? En centrarse en uno mismo y en recibir uno, etcétera. O sea que había un proceso de inversión. Y empecé a hacer ese tipo de experiencia y me sentía mucho más feliz tratando de hacer felices a los demás que no buscando mi propia satisfacción y perfección y felicidad. De ahí que entonces me empecé a plantear una serie de cosas de fondo y Por ejemplo, ¿recuerda alguna de esas interrogantes? bueno, fundamentalmente yo venía buscando, ¿verdad? Por ese lado más clásico, ¿no? Del poder tener recursos, estudios, triunfar, digamos, en lo social, etcétera, ¿no? Y me daba cuenta de que eso era una satisfacción y una felicidad muy efímera, que después no le encontraba mayor sentido. Y simultáneamente, a medida de que veía que podía ayudar a otros y hacerlos felices, encontraba que eso era mucho más duradero, más profundo. Y, y empecé con experiencias muy simples, me acuerdo hasta en mi infancia, ¿verdad? En las casas de mis abuelos, que tenían una casa grande allá en Carrasco y había un jardín con su jardinero que era está jubilado ahora, todavía vive, un italiano que vino huyendo de la guerra, ¿verdad? Llegó sin nada ya, y se ofreció para limpiar el jardín y eso, mi abuelo lo tomó y yo el hecho de poderlo ayudar en pequeñas cosas, era un gurí chico yo en aquel momento, pero notaba que me hacía mucho más feliz ayudar a una persona, ¿no? Que venía aquí sin nada, sin familia, huyendo de la guerra, le había tocado allá en el norte de África, había sido prisionero, y entonces el poder darle un futuro, etcétera. Y así fue como buscando la manera de dar una mano, descubrí eso que decía, ¿no? Tan sencillo del Evangelio. Claro que después hice otras experiencias, esas son de las primeras que recuerdo al principio, ¿no? Este, y entonces un poco todo que se mezclaba y con una gran tensión, ¿no? Yo me acuerdo en la etapa de aviación, un momento en que yo pensaba así que debía cambiar toda mi vida, renunciar absolutamente a todo, empezar otra cosa nueva. Ya estaba pensando en entrar de sacerdote y eso me creaba una gran angustia, ¿no? Porque implicaba romper con el pasado, con todos los recursos que tenía, etcétera, arriesgar todo eso
para vivir de otra manera. Y hasta con tentaciones de suicidio. En la aviación era muy fácil, porque yo estaba haciendo, me acuerdo, horas de vuelo para la parte de entrenamiento y demás, así que muchas veces esa tentación la tuve que enfrentar, ¿no? Pero finalmente fue primando esa experiencia más de fondo y fui haciendo opciones y bueno. ¿Y cuáles fueron los caminos formales para llegar al sacerdocio? Bueno, después de allí yo entré a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Ahí me hicieron todo un plan de estudio, desde el momento en que yo más bien tenía una formación más de tipo electrónico y eso, entonces me hicieron todo un plan de estudio más humanístico para compensar o de alguna forma equilibrar toda esa otra formación. Al mismo tiempo de eso, nosotros teníamos una serie de prácticas durante la formación también intelectual y entonces estuve en contacto con barrios marginales, trabajé en hospitales, la práctica de entrenamiento que nos ponen los jesuitas lleva a eso, ¿no? Después fui a Chile, donde estudié humanidades, en la Universidad de Valparaíso estudié psicología. Después de allí volví a Argentina, ahí hice una licenciatura en filosofía en Buenos Aires y luego volví a Uruguay, estuve enseñando acá en Uruguay en un colegio que tenemos nosotros en Tacuarembó, tenía 3 años y luego fui a Canadá para estudiar teología allá en Toronto, ¿no? Ahí, bueno, hice toda mi carrera como estudiante universitario, al mismo tiempo como obrero industrial, trabajaba en una laminadora de acero. Y eso por una opción también personal, ¿no? Porque pienso de que toda la formación nuestra muchas veces es muy intelectual, muy alejada de todo lo que es también el mundo del trabajo y sobre todo el trabajo manual. El unir la mano con la cabeza, como digo yo, nos da una estructura mental distinta, otra sensibilidad. Yo nunca me arrepiento de haber hecho mi carrera universitaria al mismo tiempo siendo un obrero, de hecho, ¿no? En Canadá. En Canadá, sí, sí. Y después de allí yo volví a Uruguay para ordenarme aquí de sacerdote. En realidad la vuelta fue por toda otra serie de incidencias que hubo, pues yo estaba destinado a Zambia, en África, a trabajar allá. Y aquí hubo muchas presiones para que volviera, porque aquí había muchas necesidades también y demás. Finalmente de Roma me avisaron de que cambiaba otra vez el destino y volví a Uruguay, ¿no? Por eso me vine a ordenar aquí de sacerdote y empecé a trabajar acá. Era una época difícil, yo llegué en el año 70, me ordené en el año 70. Al principio yo estuve 1 año, después volví a salir, fui a Chile a hacer nuevos estudios allá por 1 año y volví a Uruguay previo al golpe de Estado, o sea que era una situación muy difícil. Yo estaba además trabajando con universitarios aquí en Uruguay y al mismo tiempo trabajaba en la calle, con niños en la calle, los sin techo y el tema de la prostitución, ¿no? Allá en el puerto de Montevideo. Bueno, todo eso en una situación social muy convulsionada, con muchas tensiones, indudablemente que hizo muy, muy difícil toda esa parte del ministerio, digamos, sacerdotal muy nuevo, porque yo me estaba iniciando, ¿no? Pero ya de entrada con una inclinación social, humanística. Bueno, eso sí, siempre ya la traía desde los estudios y desde mi opción, como la había hecho, entonces me llevó un poco a buscar. ¿Por qué la opción de los jesuitas? Bueno, los jesuitas se dio también, en parte fue una gran casualidad, porque mi padre siempre había querido que fuera al colegio donde él se había formado, que era el British School, y eso también indica la extracción social, ¿verdad?, de uno. Él se dejó estar, como era exalumno del British, pensó de que era cuestión de ir a inscribir a sus hijos y ahora cuando llegó ya estaba toda la lista completa de ese año, se ve, y entonces no pudimos entrar. Y es un gran disgusto de mi padre. Pero mi madre, en ese aspecto más religiosa y que quería que tuviéramos una formación religiosa, aprovechó para que
dado que no íbamos a poder entrar, que a mis padres les había disgustado mucho entrar en el British School, entonces le sugirió de por qué no íbamos al colegio de los jesuitas aquí en Montevideo, ¿no? Y fue ahí mi primer contacto. Yo de hecho la primera etapa de estudios la hice en otro colegio inglés, en Richard Anderson, y fue cuando no pudimos entrar al British, en el secundario, que entonces nos mandaron al colegio de los jesuitas, y ahí fue un poco donde se inició mi contacto con algunos jesuitas uruguayos, sobre todo, que para mí eran admirables y fallecidos ya, pero que realmente me marcaron mucho y me mostraron una forma de vivir, una opción de vida, ¿no? Los jesuitas en el Uruguay además tienen una historia que comienza con nuestra propia historia, con nuestra Sí, propia patria, ¿no? lógicamente, sí, sí. Una historia muy honrosa, pienso yo, desde el momento en que ellos intentaron aquí una verdadera utopía, ¿no? En toda esta región. Más que nada en norte argentino, sur de Brasil, Paraguay, toda la zona de Iguazú. Uruguay, si bien tiene vestigios del trabajo de los jesuitas, lo que pasa es que Uruguay eran las vaquerías de las reducciones jesuíticas, por las características geográficas, ¿verdad? Los terrenos ideales para praderas, ¿sí? O sea que tenían aquí los animales, ¿no? De las reducciones, pero ellos realmente hicieron algo muy revolucionario, que fue por supuesto insoportable para la corona, ¿verdad? Y mucho menos soportable para la encomienda, y finalmente prácticamente los echaron, obligaron a abandonar todo eso, porque habían realmente logrado esa simbiosis entre toda la cultura guaraní, valores cristianos por otro lado que ellos aportaron, y la creación de una nueva cultura, ¿no? A partir de la cultura tupi-guaraní. Y bueno, ellos realmente los organizaron en toda la parte productiva, en todo lo que tenía que ver con la estructura económica, con sus conocimientos. Es maravilloso ver la parte, por ejemplo, en el campo de la música, la creación de nuevos instrumentos, la escritura musical, etcétera, ¿no? Y bueno, lógicamente todo eso en lo que tenía que ver también con toda la estructura de funcionamiento productivo, económico, no tenían propiedad privada, era una propiedad comunitaria, ¿no? Estaba el famoso, el Tupambaé y el Amambaé, ¿no? Ahí todavía tenemos algunos nombres de las reducciones jesuíticas de nuestro país, ¿verdad? Algunos pueblos quedan con esos nombres. El Tupambaé era la propiedad de Dios, que era la propiedad común, que se guardaba, ¿verdad? Los granos, las cosechas para casos de necesidad del pueblo, ¿no? Y eso era de todos, por eso se atribuía la propiedad del Tupá, que era el dios, ¿no? Y el Amamba era la propiedad de la comunidad, que se gestionaba también de forma comunitaria, etcétera. Bueno, una cantidad de detalles que lógicamente los potenció, los organizó, y eso hizo que la encomienda no pudiera penetrar en todo eso, que tenía muchísimos intereses, por supuesto, de entrar a esas tierras. Y bueno, hubo un enorme enfrentamiento final, donde al término, diríamos, un proceso muy doloroso, prácticamente viene la extinción de la Compañía de Jesús. Tienen que abandonar todas esas tierras. Hay hasta un último intento, es muy interesante ver los testimonios de las cartas que se mandan, ¿verdad? Donde explican cómo habían tratado de organizar a los indígenas para protegerlos del embate de la encomienda, de los ejércitos de la corona, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que fue un intento muy glorioso, que nos queda en el fondo como una gran interrogante y un gran desafío en otra época y en otro momento tratar de intentar algo similar, ¿verdad? Una transformación social importante. También los historiadores vinculan el pensamiento de los jesuitas con el pensamiento artiguista, con la elaboración. Bueno, no, por supuesto, sí, hay una enorme influencia, yo creo, dentro del ideario artiguista, de lo que fue ese intento jesuítico guaraní, ¿no? Y se ve reflejado indudablemente, y pienso que, bueno, que cualquier historiador objetivo, honesto, lo descubre, ¿no? A veces por otros intereses se ha tratado en parte de silenciar toda
esa influencia, esa presencia dentro del ideario artiguista del pensamiento evangélico traído por los jesuitas en estas tierras, y que fue canalizado sobre todo por el pueblo sencillo, el pueblo indígena, el pueblo guaraní en este caso, y después los criollos que estaban indudablemente todos del lado de Artigas y muy como mezclados, ¿verdad? Como criollos que eran de las razas, ¿verdad? Y bueno, todo eso está en la base de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, etcétera, ¿no? Padre Pérez Aguirre, de todas maneras usted en los años más recientes cumple varias actividades a la vez. Escribe libros, a esta altura no sé, creo que son 4 o 5 libros que han salido. Dirige algunas organizaciones, por ejemplo La Huella. ¿Qué es La Huella? Sí, bueno, yo no la dirijo La Huella, ¿no? Porque es un intento es una comunidad de cristianos también, son laicos, que son prácticamente los que llevan toda la responsabilidad de esa obra, ¿no? Yo soy uno más que colaboro con ellos, tengo un rol específico también que me han pedido que cumpla dentro de la comunidad, pero las decisiones son comunitarias, no hay un director, diríamos, cosa que llama mucho la atención a veces a los vecinos. Ahora ya están acostumbrados, pero antes llegaban preguntando por el director. Decían, no, aquí no hay director, es un grupo humano, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad específica? Entonces la comunidad de La Huella es una granja hogar que se dedica a los niños abandonados, ¿no? Niños sin familia. Ya lleva 18 años, cumple ahora a fin de mes, 18 años de vida esa comunidad, ese hogar. Y lo que hace es, bueno, recoge niños que están en situación de abandono total, ¿no? Son huérfanos totales o ahora es un hogar que tiene convenio también con el INAME, ¿verdad? Y bueno, y ahí están los niños. Lo que han hecho ellos son matrimonios cristianos, laicos, han puesto al pobre, diríamos, el más pobrecito, el más abandonado, el más infeliz, como decía Artigas también en su ideario, para que sea el más privilegiado. Ojalá todos los uruguayos tengamos esa capacidad de mirar el país desde abajo y estructurarlo de manera de privilegiar al más infeliz, como quería Artigas. Yo creo que estamos lejos todavía de cumplir ese ideario artiguista. Y bueno, esta comunidad lo que trata de hacer es eso, trae al niño, es el más vulnerable, el más indefenso, porque el adulto, por más mal que esté, tiene recursos para defenderse, sobrevivir. El niño queda en una situación de indefensión total. Entonces se lo mete dentro de casa, dentro de esa, es como una pequeña colonia, ¿verdad?, en el campo. Y bueno, y se convive con él, se lo va acompañando, ¿verdad?, en ese duro aprendizaje de defenderse en la vida, prepararse para la vida, y se les educa, se van a la escuela. ¿Hasta qué edad están con ustedes? No hay una edad límite, sino que se toma caso por caso en una relación muy personalizada. A cada niño se le hace un programa de acuerdo a sus posibilidades, sus talentos, se estudia por supuesto cada caso, y es como una familia, ¿verdad? Cuando el muchacho o la chica están preparados, ¿verdad?, tienen condiciones, tienen un oficio, y bueno, salen de su familia, de su casa, sea para casarse, sea para, ¿verdad?, establecer una vida independiente, etc. Entonces, normalmente se hace igual que en una familia, de mutuo acuerdo, y cuando vemos que el chico o la chica están preparados, ellos salen, han salido ya muchísimos, se han casado, tienen sus hijos, ¿verdad? Es muy lindo también ver porque vuelven a casa como un poco a lo único que tienen, que es su familia, ¿verdad? Quien los ha tomado, adoptado y los ha capacitado para defenderse en la vida, ¿no? Y bueno, y ese hogar tiene una finalidad múltiple, diría yo. Nace en plena etapa de dictadura. Ellos decían que no querían demostrar nada, sino simplemente mostrar que se podía organizar, ¿verdad?, la vida social o la sociedad con otros valores, con otros criterios. Entonces decía que la gente vaya y lo vea cómo funciona, ¿verdad? Por eso decía que no querían demostrar, solo mostrar que se puede. Donde, por ejemplo, entonces allí tampoco hay una propiedad privada, sino que es una propiedad comunitaria, donde se privilegia al más necesitado, se toman las decisiones económicas comunitariamente, ¿verdad? Se trabaja el campo, producimos leche y venta de cerdos, cría de cerdos y demás para vivir.
En ese trabajo participamos todos, grandes y chicos. Por otro lado, la división de roles en función del género masculino o femenino como hace la sociedad, ahí está cuestionada. O sea que los roles, ¿verdad?, se distribuyen de acuerdo a los talentos y no de acuerdo a lo que la sociedad dice, esto es propio de la mujer o del varón, que muchas veces es simplemente un machismo, ¿verdad?, o un paternalismo, o sea que ahí el varón cocina o lava la ropa, ¿verdad?, no es eso de que normalmente la división del trabajo en nuestra sociedad, ¿verdad?, que oprime a la mujer, la margina, parece que el varón hace las cosas importantes y la mujer a la casa hacer las tareas domésticas, no es así entre nosotros, y desde niños se les enseña, ¿verdad?, de relacionarnos con mucha más justicia, y es interesantísimo eso también, ¿no? Por otro lado, se trata de actuar sobre los efectos de una situación de injusticia estructural que genera estos niños abandonados, o niños en una postración económica, porque la familia recibe ese impacto de una opción económica que tiene un costo social altísimo, entonces prácticamente los niños empiezan a salir a la calle, a mendigar, a buscar comida, a sobrevivir, hasta que van perdiendo los vínculos parentales y finalmente, ¿verdad?, son propiamente los niños abandonados, ¿no? Hay que pensar que en nuestro país, las últimas cifras de una investigación que hizo la UNICEF aquí, nos da que 250.000 niños están en situación de pobreza absoluta, ¿no?, cosa que normalmente no se dice. Para un país de 3 millones de habitantes es realmente una catástrofe, ¿no? Bueno, nosotros que trabajamos con los niños nos damos cuenta de lo que es. Además, entonces, de trabajar, digamos, sobre el efecto directo de la injusticia esa, que yo siempre digo muchas veces, nuestros niños esos que tenemos son como un poco la cara concreta de los intereses de nuestra deuda externa, porque se deriva entonces todos esos recursos para... Entonces, esa cara es la consecuencia. Claro, es la consecuencia de una situación de injusticia económica, ¿verdad?, y de las prioridades que se hacen o se nos imponen, porque no digo que, ¿verdad?, el gobierno central sea un gobierno maléfico que simplemente quiere ser injusto, sino que a veces tiene las manos atadas por imposiciones de una estructura internacional también. Por eso ponía el ejemplo de la deuda externa, ¿verdad?, que nosotros no manejamos todos los hilos de eso, sino que son instituciones internacionales que ponen sus condiciones, etc. Pero tiene un origen político, un origen... Lógico, hay una decisión política final, ¿verdad?, tanto afuera como adentro. Entonces nosotros, bueno, decimos que no podemos dejar el niño postrado allí, como un último caso que tuvimos, vivía abajo de las calecitas, ¿verdad?, y en el Parque Rodó, y comía lo que quedaba de los bordes de las pizzas que deja la gente en los platos, con eso sobrevivía, ¿no? A uno le parece increíble, pero es así, ¿verdad? Ese es un caso, ¿no? No se habla de esto, no se dice, ¿no? Ahora, eso es un aspecto, ¿no?, de lo que estamos nosotros tratando de encarar. A ese niño no lo podemos dejar viviendo abajo la calecita y comiendo los restos de comida de la gente, ¿no? Hay que levantarlo, hay que inmediatamente buscarle una solución. Ahora, al mismo tiempo, nosotros entendemos de que nosotros no podemos resolver nada del problema si nos dedicamos solo a eso. Eso hay que hacerlo, pero no solo eso, sino que también con la misma energía, con el mismo interés, tenemos que luchar por cambiar esa estructura que genera pobres, ¿no? Yo decía, no basta, diríamos, recoger los pobres, sino que lo que tenemos que hacer es parar la máquina de hacer pobres, ¿no? Y eso ya es mucho más complicado. Entonces el compromiso de todos es en esos dos niveles, cada uno dentro de sus posibilidades, lógicamente, los adultos que están en la comunidad, ¿verdad?, cómo se insertan en un compromiso social, político, etcétera, para también colaborar a buscar alternativas estructurales, ¿no? Entonces eso es bien interesante también por parte del grupo, ¿no? Ahora, claro, esto hizo, sobre todo cuando nació, que la comunidad allí, el hogar de La Huella, era sumamente peligroso, mal visto por el sistema de seguridad nacional. Tuvimos una cantidad de problemas. Porque era en la época dictatorial. Era en la época de la dictadura, ¿verdad? Y que veía todo lo que fuera contra el sistema, ¿no? Ese sistema que se había impuesto, que todavía estamos sufriendo las consecuencias, era enemigo, era peligroso, era subversivo, etcétera, ¿no?
Así que tuvo sus problemas. Usted, tengo entendido, que sufrió persecución en ese Bueno, sentido. eso sí, pero digo, no solo por el trabajo en la huella, sino también en general por mi compromiso social, mis tareas. Además, usted está vinculado, es parte de la dirección de Paz y Justicia, ¿verdad? Sí, en este momento yo estoy colaborando, ayudando, acompañando un poco. Ya no tengo una responsabilidad. Yo fui fundador, ¿no?, del grupo aquí en Uruguay. Pensé que era importantísimo en aquellos años crear un espacio, ¿no?, para la defensa y la protección de los derechos elementales de las personas. Había sido una situación muy triste aquí en Uruguay, no es comparable a otras situaciones en la región, porque ni los sindicatos que estaban proscriptos, ni los partidos políticos, pero tampoco las iglesias habían sido capaces de crear ese espacio para, de alguna forma, recoger los despojos de las negaciones de las libertades y de la dignidad humana, ¿no? O sea que en aquel momento los familiares de los desaparecidos, los familiares de los presos políticos, de los torturados, iban vagando por todos lados pidiendo una ayuda, un espacio, algún lugar para poder buscar una solución a sus problemas, y no había en ningún lado, y era muy peligroso, hasta era delictivo, ¿no? No olvidemos de que cualquier tipo de ayuda a una de esas víctimas era tipificado como asistencia a la asociación para delinquir, o sea que era involucrarse, que fue lo que me pasó después. Yo digo, hasta el trabajo humanitario, para ver la locura a lo que se llegó, era tipificado como un delito, ¿no? Bueno, eso fue nuestro Uruguay de hace unos años, desgraciadamente, y muchos nos tocó un poco, ¿verdad?, padecer esas locuras, ¿no?, esas situaciones. Ahora, usted recién decía que también buscó en esa búsqueda y asistencia a los más desposeídos una relación con las prostitutas, Pero organizando. no, ¿En sí, qué sí, no, sentido? no, yo desde el principio, ¿verdad?, estuve involucrado. En primer lugar, por una casualidad me vinieron a pedir una ayuda, ¿verdad?, una situación, una mujer que estaba enferma y que era meretriz. Yo me ocupé de su caso, de los niños, porque también hay que saber que las meretrices generalmente tienen muchos hijos, ¿no? Cosa que uno no piensa, ¿no? Entonces, a raíz de eso yo me fui involucrando, ¿verdad?, en ayudar toda esa situación que era terrible, ¿Es ¿no? un sector numeroso en el Uruguay? Y podemos hablar, cifras que manejamos en el sindicato de meretrices son unas 7.000 meretrices, mujeres, ¿no? Está también la prostitución masculina, pero unas 7.000. Las cifras, no hay una estadística más reciente, ¿no? A nivel del Ministerio del Interior se maneja una cifra que está más o menos en esa cifra, pero que fluctúa entre 10 y 7.000, 10 y 7, ¿no? Miles de mujeres. Y hay que pensar de que no es solo la mujer, es todo un núcleo familiar alrededor de esa situación, porque ellas tienen, como decía, varios hijos, normalmente, ¿verdad?, son jefas de hogar solas que tienen que lidiar con toda esa situación de sus hijos. Hay también algo bueno que uno lo conoce después a medida que se mete en todo ese mundo, ¿no? Hay como un desdoblar las personas, por eso digo que son muchas veces de mentalidad esquizoide, son como dos personas en una. Una es la profesional que trabaja en la calle, ¿verdad?, que precisa como ciertos hábitos, tiene como que desarrollar una cantidad de mecanismos, para poder sobrevivir en ese tipo de tareas. Y otra es la persona que vive en el barrio, que es una jefa de hogar, que tiene sus niños, etcétera, ¿no? Una doble personalidad. Doble personalidad, hasta nombres cambiados, lenguajes cambiados, imagen cambiada, etcétera, ¿no? Según donde uno la aborde a esa persona, ¿no? Que es un mecanismo de defensa que ellas tienen. Por eso que es muy difícil, yo siempre decía eso, ¿no?, acceder a la persona real, a la prostituta, porque ella con todo derecho se defiende, se protege, es como blindada la persona para sobrevivir. Y ahí fue un poco aquel trabajo que yo hice, ¿no?, que publiqué en La Mujer de la Vida, ¿no? Un libro. Claro, porque yo les había prometido a ellas, dado que había tenido el privilegio de acceder a esos corazones, ¿no?, de que algún día iba a mostrar desde ellas cómo se ve y se vive eso, ¿no?
de ahí que me costó mucho porque precisaba un género literario que yo normalmente no manejo bien. Yo he escrito mucho, pero más tipo ensayos y eso. Ahora, esto otro era muy testimonial, había que manejar todo el lenguaje de otra forma, etcétera. Y bueno, me costó mucho, ¿no? Ahora una vez que me metí salió así, el primer admirado fui yo que tuviera esa posibilidad. Pero la intención era mostrar ese drama desde dentro de ellas, ¿no? Que normalmente nadie lo conoce. Usted habló de que tienen un sindicato, o Sí, sea que sí, están sí. organizadas. Ellas ahora están organizadas, tiene AMEPU, ¿verdad? Esa Asociación de Meretrices Públicas del Uruguay. Yo las asesoro, ¿verdad? Y estamos trabajando hace años ya con ellas. Acabamos de hacer un nuevo proyecto de reglamentación de la legislación actual de prostitución y proxenetismo. Es una ley muy antigua la que rige en este momento, del año 27 y tiene una reforma en el año 31. Uno tiene que imaginarse que el Uruguay del año 27 o del 31 no tiene nada que ver con el del 93. Yo siempre les decía a los involucrados dentro de toda esta temática, no solo a ellas, sino a todos los que tienen que ver con el problema de salud pública, del Ministerio de Interior, etc., que se crea por el problema de que es inaplicable esa legislación, se crea lo que yo llamo un sufrimiento sobrante, un sufrimiento inútil, porque lógicamente el funcionamiento de la prostitución actual no tiene nada que ver con el que era en el año 27, normalmente era en locales, en prostíbulos, etcétera. Eso ahora casi no existe. Eso, como es una ley contradictoria, es de muy difícil aplicación y queda librado, como decía, eso anterior, a la costumbre. Ahora nosotros con este nuevo reglamento, de hecho estamos aceptando, ¿verdad?, la prostitución como tal, pero buscamos controlarla dentro de una cierta como reglamentación que implica los controles sanitarios, implica una relación con el orden público, ¿verdad?, dónde se ejerce, cómo se ejerce, en qué medida afecta o no al orden público y demás, ¿no? O sea que estamos, de hecho, aceptando la teoría reglamentarista. Yo, en lo personal, hubiese preferido, quizá hay que preparar un poco más las condiciones, un debate en profundidad dentro de nuestro país sobre este tema. Para eso, esto es un paso que hemos dado, un paso intermedio, porque no podíamos esperar más, y sobre todo por ese sufrimiento inútil que yo digo que se está creando, que no puede ser que la policía anda atrás de ella como perros y gatos, todo el sistema de detención, de sanciones, ¿verdad? Está librado al arbitrio y demás. O sea, creo en eso avanzamos un poco, pero no es la solución. Tenemos que llegar a un nivel mucho más hondo y más sincero, ¿no?, en este aspecto. Padre, hoy el Uruguay ya no es el de los años 70, también el mundo. Por supuesto. Y usted también aborda otros temas. En este caso más reciente, un tema interno de la Iglesia, un nuevo libro suyo, La Iglesia Increíble. ¿En qué sentido es increíble la Iglesia? Bueno, el título un poco llama a la ambigüedad, ¿no? Por lo de increíble. Increíble puede ser por lo positivo, por lo fantástico, por la cosa realmente valiosa y positiva. E increíble también puede ser por un problema de credibilidad, ¿verdad? Que no se puede creer las cosas que suceden. Yo le puse un subtítulo justamente para, de alguna manera, acotar esa ambigüedad. Y el subtítulo dice Materias pendientes para su tercer milenio, ¿no? O sea que son problemas que están sin resolver y que afectan profundísimamente la credibilidad de la Iglesia. Hay como tres grandes vetas o vertientes de preocupación en lo que me es personal y que es un poco la estructura del libro ¿no? Una tiene que ver con lo que yo llamo la opción por el pobre, que yo noto que hay una enorme distancia entre el decir y el hacer, ¿verdad? Lo que se dice en los documentos oficiales, lo que está en la doctrina de la Iglesia, etcétera, y después lo que es la práctica por otro lado. La segunda vertiente de problemas que afectan la credibilidad es todo lo que tiene que ver con el manejo del poder dentro de la Iglesia, ¿no? Y bueno, es un tema muy sensible, que indudablemente el libro ya, a pesar de que salió hace pocos días, ha creado mucho malestar y escozor dentro de algunos sectores de Iglesia. ¿En el Uruguay? En el Uruguay, sí, porque es un libro que ha salido aquí, ¿no?
Y la tercera vertiente es todo lo que tiene que ver con la situación de la mujer dentro de la iglesia y todo el tema de la sexualidad en la iglesia, la moral, etcétera, ¿no? Ahí es un problema simplemente hasta de derechos humanos, ¿no? La mujer en este momento no tiene acceso ninguno a las decisiones importantes dentro de la comunidad, que está relegada absolutamente, y eso es muy grave, y eso de alguna forma hay que encararlo. Por otro lado, toda la moral, el derecho canónico en la iglesia está hecho por varones y célibes además, entonces eso tiene unas consecuencias muy grandes que tenemos que poner a pensar. Y el libro apunta a eso, ¿no? A hacer reflexionar. Por lo que usted me está diciendo, ¿debo entender que la Iglesia no cumple con todos los derechos humanos? En ese aspecto, ¿verdad? Yo señalo, hay un capítulo que se llama Los derechos humanos piden permiso en la iglesia porque algunos derechos indudablemente están conculcados y mal servicio le haríamos a la iglesia tratando de ocultar eso, ¿no? Hay que encararlo con seriedad, con honestidad, con verdad, porque pienso de que el hecho de conculcar derechos, como es en el caso de la mujer, porque es el caso más típico, ¿no? La iglesia está siendo infiel a su origen, a lo que fue la actitud y la prédica de aquel personaje fascinante que fue Jesús de Nazaret, que cambia la historia, ¿verdad? La parte en dos, el antes y después. Y él traía un mensaje de libertad, un mensaje de fraternidad, ese anuncio de que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Entonces pienso de que tenemos que hacer de nuevo ese ejercicio libertario, ese ejercicio de la verdad, el verificar estas realidades. Verificar en latín, en su origen también es hacer verdadera, ¿no? Y bueno, pienso que ese es uno de los temas más dolorosos en la iglesia actual. Yo pienso, yo cuando estudié teología, a fines de los años 60, estudié en una universidad, ¿verdad? Allá en Toronto, en Canadá. En mi grupo, estudiantes femeninas de teología, había una sola, ¿no? Y yo siempre me pregunté qué sería de una teología hecha por mujeres y no por varones. Una Y teología feminista. no sé si feminista, pero hecha por mujeres, porque el problema del feminismo, que es un término a veces mal comprendido, hay distintos feminismos, etcétera, pero sí hecho desde la mujer, por la mujer, ¿verdad? Con esa sensibilidad propia de ella, etcétera. Felizmente ahora sí hay ya muchas más mujeres haciendo teología profesional, etcétera. Y yo digo, porque ese es un hecho, ¿verdad? Que lo reconocemos todos los teólogos, que en estos poquitos años donde se pusieron a hacer teología en serio, nos han mostrado una cantidad de realidades del Evangelio, de la etapa fundacional de la iglesia y demás, que nosotros varones en 2000 años no fuimos capaces de ver, porque precisamente somos varones, entonces estamos impedidos de ver otra serie de cosas que ve la mujer, ¿no? Yo creo que es una de las grandes esperanzas de la iglesia de este fin de siglo, ¿verdad? Estamos un poco a caballo entre dos siglos, es una situación de bisagra, que de los cambios más radicales y más profundos van a ser aportados o nos van a venir desde el nuevo rol de la mujer dentro de la iglesia, en este caso, ¿no? Aparte uno puede transferir después otra cantidad de aspectos a la sociedad como tal, ¿no? En cuanto al rol de la mujer, ¿no? Ahora, usted hace una cierta separación entre la parte institucional de la Iglesia y la doctrina cuando busca estas causas. No. Yo lo que estoy diciendo es que hay un desfasaje, hay una separación insoportable entre lo que es la práctica de la iglesia y su doctrina o su decir, ¿verdad? En ese sentido digo que tenemos que acortar la brecha. Y bueno, y señalo esas tres grandes vertientes donde aparece muy claro. Entonces, la iglesia indudablemente la hacemos todos, ¿no? Y la iglesia como realidad humana tiene que tener una estructura. Yo no cuestiono tanto eso, sino que dentro de esa estructura lo que sí cuestiono y pido que se reacondicione es el manejo del poder dentro de la iglesia, porque la actitud evangélica es muy clara, que implica, ¿verdad?, en cuanto a la concepción clásica del poder, una inversión o subversión total. O sea, subvertere era poner abajo lo que estaba arriba, ¿verdad?
Es en el lenguaje evangélico, además aparecen en pasajes muy clásicos, como el Magnificat, el himno ese que pone Lucas en boca de María, ¿verdad? Derribó a los poderosos y elevó, ensalzó a los humildes. Esa es la subversión más grande que uno puede pensar, cosa que Artigas lo pensó igual, probablemente por esa influencia cristiana, ¿verdad? Pero tiene las mismas palabras textuales, ¿no? Claro que habían sido dichos 2000 años que Artigas, ¿no? Pero lo que yo voy es que nosotros tenemos como que invertir nuestra concepción de la iglesia. Nosotros ahora, ¿qué es lo que vemos? Cuando uno le pregunta a cualquier persona qué es lo más importante o la persona más importante en la iglesia, lo primero que se imagina es en el vértice de esa pirámide, allá arriba de todo el Papa, el más importante que está, ya que habla de San Pedro, y después vienen los obispos, los cardenales, las autoridades, la jerarquía, etcétera, los presbíteros, y abajo de todo están los laicos, los simples laicos, como decimos. Y esa es una concepción de la iglesia absolutamente antievangélica, ¿no? En los hechos, en los dichos más bien que en los hechos, el Papa mismo todas sus cartas las firma como siervo de los servidores de Dios, es el último de todos, el siervo de los siervos, ¿verdad? El problema es que en la realidad no lo vemos así. Habría que subvertir la iglesia. Arriba de todo están los laicos, que son los más importantes, los que tienen que cumplir su función en el mundo como fermento, ¿verdad? Como Jesús los entendía justamente con ese mensaje de la buena noticia para darlo a la sociedad y al mundo. Al servicio de esos laicos, que son los más importantes, después vendría, ¿verdad?, todos esos otros roles de servicio, los presbíteros, los obispos, etcétera, ¿no? Y por supuesto el servidor de todos los servidores, el Papa, abajo de todo. Nos cuesta un poco pensar así, pero Jesús siempre pensó así, ¿no? Ahora, eso sería una revolución también en la estructura de la iglesia, en lo funcional, en los medios, ¿no? Sí, sí, hay que readecuar los recursos, yo por eso también trato el problema de la opción por los pobres, etcétera, ¿no? Que en la doctrina siempre fue clásico eso, ¿no? El problema es que yo digo que la iglesia fácilmente, cuando se ve afectada en sus bienes, en sus intereses, en sus recursos, reacciona inmediatamente, ¿verdad? Y no lo hace cuando debería hacerlo con la misma facilidad, ¿verdad? Cuando está afectada la dignidad de Dios en el pequeño, en el pobre, etcétera, que había que movilizar todos los recursos para que eso no suceda. Entonces, desde épocas de antaño, uno ve toda la tradición de los antiguos padres, griegos, latinos, etcétera, ¿verdad? Si era necesario posponer el culto, ¿verdad?, a la necesidad del hermano que está requiriéndome, y de Dios requiriéndome desde el hermano, ¿verdad?, tenía que dejar de lado el culto, y si era necesario poner los recursos del culto para subsanar esa situación, ¿verdad? Hay padres como Ireneo, bueno, una cantidad, toda una tradición muy, muy elaborada, ¿verdad?, de los padres, que dice hasta hay que vender los vasos sagrados, los ornamentos, todo eso para dar de comer al hambriento. Estamos lejos ahora de poder tener eso bien presente y vivir así, por más que la doctrina lo vuelve a recordar. El mismo Papa actual tiene algunas cartas muy hermosas donde recuerda eso. Pero entonces es lo que yo digo, ahí está la brecha entre lo que decimos y después lo que hacemos, porque cualquiera que se pasee, como me ha tocado a mí, por otros países, otras iglesias, sobre todo en el norte, realmente es escandaloso, ¿verdad? Muchas veces en el despilfarro de recursos, en lo que tiene que ver con, ¿verdad?, simplemente con el lujo y demás, ¿no? Así que pienso que eso nosotros, la crítica a la iglesia no la tenemos que dejar librada a los de afuera, que ellos nos la hacen y legítima, y en la gran mayoría de las veces yo creo que con razón, y eso nos entristece también. Pero yo pienso que además de asumir la crítica que nos viene desde afuera y asumirla con honestidad, pienso que es muy importante que hagamos la autocrítica, la hagamos desde adentro, que es lo que yo intento allí, y hacerla con la misma profundidad o mayor, si es posible, que la que nos hacen desde afuera, porque adentro nosotros conocemos esa realidad, y es importantísimo entonces que realmente asumamos esa capacidad de autocrítica. Y es un poco lo que trato de hacer con ese libro. Ahora, la iglesia ha sancionado a aquellos miembros suyos que desde adentro buscan esa autocrítica. Claro, sí, yo lo señalo al comienzo del libro también, que de alguna medida, o en alguna medida me
me pongo en el riesgo también de ser censurado o sancionado por lo que ahí voy a intentar comunicar y decir, ¿no? Ahora, yo pienso de que todo cristiano tiene esa obligación en conciencia de actuar desde esa libertad y esa verdad, ¿no? Ahora, si uno lo ve en un proceso histórico, ¿esas críticas, esas autocríticas han modificado en algo? Bueno, yo pienso que sí, que hay etapas de la historia de la Iglesia más oscuras o más tristes, más plenas o más adecuadas a lo que es la función de la Iglesia, ¿no? En todo esto hay que tener cuidado, no, nunca es blanco y negro, las realidades no son tan maniqueas, ¿verdad? De que pensemos de que hay una etapa que la Iglesia es positiva o buena, otra etapa que es un desastre, etcétera. No, no es tan así, generalmente se da mezclado, el problema son las proporciones, ¿no? Y entonces yo pienso que en esto, por eso que en el libro lo hago también de forma muy ponderada, pues son temas muy complejos y no se pueden simplificar. Pero pienso de que mal servicio le haríamos a la Iglesia tratando de ocultar estas realidades que realmente le hacen mal y le quitan sobre todo algo tan básico para ella que es la credibilidad, ¿verdad? Y esa es la intención entonces del libro ¿no? Padre, ¿cómo es la iglesia uruguaya? En los recientes tiempos, incluso el Papa ha estado en el Uruguay. O sea que la iglesia uruguaya se ha acercado más en ese sentido al Papa. ¿Y cómo la ve usted? Bueno, no, yo pienso, la iglesia uruguaya es una iglesia pequeña que no tiene un gran peso social como en otros países de la región, ¿no? Como puede ser el caso de Brasil o de mismo Argentina o Chile. Pienso que la iglesia uruguaya, por su tradición, por la historia un poco de nuestro país, se ha mantenido un poco como acorraladas, yo creo, por un embate desde el punto de vista cultural de lo que fue el laicismo, también una etapa a fines del siglo pasado, comienzo de este siglo, de un enorme anticlericalismo, un poco trasnochado, lógicamente, eso ya no existe, pero eso lo que hizo fue que el efecto de ese tipo de actitudes y de lucha y de enfrentamiento con la Iglesia hiciera que ella se replegara mucho a salvaguardar ciertos espacios, como espacios para el culto, los templos, para la enseñanza cristiana, en las escuelas cristianas, en los colegios. No llegó a la enseñanza superior hasta prácticamente el final de la dictadura, porque hay un monopolio universitario en ese aspecto, pero hubiera querido siempre la Iglesia hacerlo. Pero entonces la hizo como replegada, a mi manera de ver, ¿verdad? Cuando la actitud hubiera sido de insertarse, de fermentar esa realidad nacional, ¿verdad? Más bien replegarse y salvar ciertos espacios para sus intereses, sus funciones. Entonces eso hace que nuestra iglesia, durante, a mi manera de ver, este siglo, no haya impregnado suficientemente nuestra cultura, nuestra realidad, etc. Y queda librado a, yo digo, como a ciertos estamentos religiosos, entre comillas, de sobre todo la población que no tiene una reflexión muy profunda desde el punto de vista de lo que implica su fe. Y entonces las manifestaciones religiosas van desde un como aumento e impacto de las sectas religiosas que nos vienen fundamentalmente del lado de Brasil, ¿verdad? Que con un gran auge por un lado, y después todo lo que es esa manifestación popular de expresión, yo creo, de lo que puede ser una fe muy superficial, ¿no? Que tiene como que ser elaborada, ser de alguna forma profundizada en instancias de formación cristiana que a mi manera de ver no la tenemos de manera masiva, diríamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las visitas del Papa, las manifestaciones populares, las manifestaciones religiosas, van en el mismo sentido, ¿no? En los Yemanjá muchas veces es inseparable, muchas veces como manifestación religiosa de lo que puede ser, ¿verdad?, una adhesión a una visita del Papa también, ¿no? Y a veces son las mismas personas, ¿no? Pienso que esto es un poco efecto de esa falta de profundidad en la formación del pueblo cristiano. Ahora, uno dice, siempre estamos a tiempo, ¿no? Pero
En general el uruguayo, yo veo, si uno hace una estadística o una encuesta, le va a decir que es católico, que está bautizado, pero uno nota a nivel de los grupos, de las comunidades, etcétera, ¿verdad? Una enorme crisis. Yo eso lo señalo en el libro, ¿no? Yo digo, muchas veces no es tanto una crisis de los sacramentos, que la gente, bueno, se bautiza, después cuando va a casarse y después para morir, si se ocupan los familiares, si no, ni es. Pero pienso más que esa crisis en lo sacramental, en lo cultural. El problema, yo digo, es una crisis de comunidad. Nuestra iglesia uruguaya padece una profunda crisis de comunidad, ¿no? No formamos realmente una comunidad. La iglesia ha quedado por ese repliegue sobre sí misma en los servicios cultuales y la enseñanza, etcétera, como una especie de supermercado, ¿no? De sacramento, donde yo voy, busco lo que me interesa, si es el bautismo, si es casarme o si es que me enseñen, ¿verdad?, en un colegio católico, pero busco servicios. Ahora, después hago mi vida, y hago mi vida laica, individual, busco mis propios intereses. Entonces, no hemos sido formados para lo que implica el compromiso comunitario, ¿no? Y bueno, eso tiene también sus consecuencias en la sociedad uruguaya, que se vuelve como una sociedad replegada mucho sobre sí misma, en muchos aspectos como que nos cuesta a los uruguayos potenciar esa dimensión de solidaridad, etcétera, ¿no? Y bueno, pienso que esto es el desafío que tenemos por delante. Comenzamos hablando de allá de las reducciones jesuíticas, nuestras raíces allá tupi-guaraníes, criollas y demás, artigas. Pienso que en todo este periodo eso está todavía allí como un gran desafío, ¿no? Que yo decía, el ideario artiguista estamos lejos de vivirlo los uruguayos, ¿no? El pobre viejo Artigas, si se levanta de la tumba, yo no sé si se vuelve a morir de susto de lo que estamos haciendo los uruguayos, ¿verdad? De lo que fue su gran sueño, su utopía. Bueno, lo mismo podemos decir de Jesucristo respecto de nosotros los cristianos. Estamos lejos todavía de vivir en profundidad esa gran comunidad. Y así como podemos hablar de una comunidad nacional, pero que tiene que tener su identidad basada no en lo que nos puedan transmitir, ¿verdad?, por una influencia cultural, los grandes medios transnacionales y demás, sino esas raíces artistas. Y por otro lado, lo mismo respecto del cristianismo, que sería el evangelio. Por eso yo digo, estamos en una gran crisis de comunidad, tanto a nivel nacional, que tiene que buscar una nueva identidad dentro de esta aceleración mundial, ¿verdad?, de las relaciones, y al mismo tiempo una comunidad cristiana que tiene que cumplir de fermento, ¿verdad?, de aportar esos grandes valores cristianos dentro de esta sociedad, ¿no? Para eso tiene que ganar credibilidad nuevamente, y es un poco el tema del libro, ¿no? Padre, ya que hemos transcurrido este diálogo demostrando para quienes nos están viendo su sensibilidad humana, el padre Pérez Aguirre, distintas circunstancias lo llevaran a poder manejar instituciones del Estado. ¿Por dónde empezaría y cuál sería lo prioritario de revisar en la sociedad uruguaya? Bueno, pues lo primero que empezaría sería por transformar el Estado, o sea, buscar una descentralización, ¿no? Yo pienso de que el Estado liberal ha sido prácticamente superado, ¿verdad?, dentro de la actual situación del mundo. Lo que fue también esa concepción, ¿verdad?, del Estado como el elemento patrocinador de todo lo que era la cohesión social, todo lo que tenía que ver con un Estado protector, un Estado que de alguna manera se hacía cargo de las necesidades sociales. Ese Estado protector ya no está cumpliendo esas funciones porque se ha vuelto como sobre sí mismo, y en ese sentido hace que el rol, la función se fagocite, ¿no? O sea que toda esa superestructura, toda esa situación de burocracia, ¿verdad?, hace de que los recursos sean mal aplicados,
de que las mismas decisiones se vuelvan un poco como locas, ¿verdad? No llegan a su fin, ¿verdad? Mi mayor preocupación sería esa, sería mismo lanzar el desafío a la sociedad civil de que debemos imaginar el Estado de otra manera para que realmente esté al servicio de ese impulso innato que tiene tiene la sociedad civil en nuestro país, ¿no? O sea que yo iría un poco por allí. Lo digo en grandes líneas, pues si no sería entrar en tecnicismos que va a aburrir mucho a los oyentes. Usted al comienzo nos decía en su juventud, la vinculación con los deportes. Sí. ¿Le gusta el fútbol? Sí, sí, me gustan todos los deportes. Desgraciadamente no hago ahora el deporte que me gustaría, que debería hacer además por razones de salud. Claro que viviendo en el campo y eso uno siempre hace ejercicio físico, ¿no? ¿Pero tiene una opinión sobre la selección? De la selección tengo, sí, alguna opinión, como cualquier uruguayo y que gusta del fútbol, ¿no? ¿La ve con futuro? Yo pienso de que nuestra selección ahora felizmente ha incorporado probablemente los mejores jugadores que tenemos en este momento. Eso fue un gran paso que vimos peligrar meses atrás de que quedarían al margen y un país chiquito como el nuestro, donde el fútbol pesa tanto, donde es tan, yo creo, integrado a nuestra forma de ser y demás, el haber, el pensar que pudiésemos desperdiciar nuestros mejores recursos hubiera sido muy, muy triste, ¿no? En ese aspecto yo pienso que se ha avanzado. Ahora, como todo, ¿no? Nos faltó planificación, yo qué sé, la eliminatoria para un mundial no se puede resolver en 15, 20 días de entrenamiento, de rejuntar gente de Italia, de España, de Uruguay, yo creo que nuestro país debería, por la importancia y el peso que tiene el fútbol y porque está asociado a nuestra identidad, a nuestra historia, etcétera, debería manejarse con otro peso, con otra seriedad. En ese sentido deberíamos prepararnos mucho mejor, es decir, si están en la selección todos los que son o no, pero pienso que vamos bien. Ahora nos falta fútbol, nos falta cohesión de equipo, y eso no se improvisa, eso viene con el tiempo, ¿no? Así que bueno, por lo menos uno renueva su esperanza ahora y después de las últimas demostraciones que tuvimos. Padre, por último, usted hoy hablaba, refiriéndose a la Iglesia, de factores pendientes, de materias pendientes, sí. Bueno, al Uruguay en los derechos humanos, luego del periodo dictatorial, ¿tiene materias pendientes en derechos humanos? Bueno, habría como dos dimensiones, ¿no? Uno fue lo que ya quedó de alguna forma establecido por las leyes y los mecanismos legales que finalmente fueron aprobados y que llegaron no diría a un consenso, sí, pero a un acatamiento y a un acuerdo, ¿no? En ese aspecto, a mí lo que me queda como pendiente es que no hemos logrado todavía lo que yo llamaba una reconciliación nacional. En el sentido de que no fuimos capaces, por presiones, bueno, toda la historia que todos los uruguayos conocemos, ¿no? Y pienso de que eso en este momento quedó ya atrás, quedó como una materia pendiente y no creo que fácilmente se pueda resolver. A mí me toca lidiar con las víctimas. Hay niños que están desaparecidos, madres, padres que los reclaman o abuelos, etcétera, con todo su derecho. Y aún la ley de caducidad contemplaba la posibilidad de encontrarlos, ¿verdad? En el caso de los niños, etcétera. Ni eso se ha logrado, ¿no? Eso es muy triste. Por supuesto que la verdad, hemos hecho una serie hemos tomado iniciativas para tratar de acceder a la verdad de lo que sucedió como un elemento también de saneamiento, ¿no? Del cuerpo social. No hubo voluntad ni posibilidad, yo creo, política de acceder a esa verdad. Escribir una historia, ¿se trataba de escribir una historia? Se trataba por lo menos de decir fehacientemente lo que había sucedido, ¿no? Y que la gente lo conociera, porque lógicamente el control de la información fue muy, muy sofisticado y aspecto de justicia, ¿no? Se llegó a esa solución, que digo, de tipo legal, que a mi manera de ver es legal pero no es justa. Yo pongo mi caso personal, pero para ver lo dramático que es, yo me encontré aquí en la calle Montevideo 2 veces con mi propio torturador, que está totalmente impune, con un señor muy digno, etc. Me ha tocado trabajar con
con médicos acusados de violación, que controlaron el proceso de tortura, violaron su juramento hipocrático y son, a los ojos de la sociedad que no tiene acceso a saber quién es ese señor, muy honestos profesionales. Entonces yo pregunto, ¿usted se pondría en manos de alguien que realmente hizo esa barbaridad? Y el mundo diría, no, no me voy a poner, pero el problema es que como no lo sabe, se pone igual. Bueno, ya en otro plano de derechos humanos, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos, se habla en derechos humanos como de generaciones de derechos. El concepto de derechos humanos es muy moderno, es muy nuevo. En lo que es la historia de la humanidad uno puede decir que aparece quizá hace unos minutos, ¿no? Si uno toma segmentos largos. Todos lo que se llaman los derechos de primera generación, que son las libertades básicas, que proveen la integridad de la vida. Viene una segunda generación de derechos que generalmente venían por influencia más bien de Oriente, que tiene que ver con tres núcleos, son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Eso es una segunda generación que entró en colisión un poco con la otra concepción liberal del derecho, y más individualista, ¿verdad? Y que no tuvo resolución en la Declaración Universal del 48. Estoy hablando del 48, como dicen, la historia prácticamente es ahora, ¿no? Recién se llega de forma planetaria a hacer un acuerdo, un consenso, ¿verdad?, a nivel mundial. Cantidad de materias pendientes, ¿no?, aquí en Uruguay. Pero hay lo que se llama una tercera generación, ya estamos hablando de una tercera generación en los foros internacionales, en el último que yo estuve, ahora en Viena, ¿verdad?, en la conferencia mundial, y esos derechos son los que llaman los derechos de solidaridad. ¿Dónde están, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano? O sea que yo tengo que respetar ese derecho, que tiene tanto impacto como que si, por ejemplo, yo deforesto en el Mato Grosso de Brasil, le complico la vida en Suecia a los suecos porque les cambio el clima, etc. Entonces ellos tienen derecho a reclamar también que yo no haga ese disparate y viceversa, ¿verdad? Si los otros producen anhídrido carbónico, porque el sistema de motores de los millones de automóviles que producen y demás nos mata todo el ganado acá abajo en el sur, y bueno, tengo derecho a defender. Es un derecho muy complejo, pero que hay que empezar primero a tener conciencia de que existe como derecho, ¿verdad? Y después implementarlo. También está dentro de esos derechos de solidaridad, que yo como ser humano soy solidario del ser humano, ¿verdad?, en Dinamarca, en Noruega, como también en Zambia o en Nigeria. Bueno, está lo que se llama el derecho al desarrollo. Ese ha sido ahora ratificado en la Conferencia de Viena, felizmente, ¿verdad?, ya por un consenso universal de todas las naciones, de que el desarrollo es un derecho humano, ¿no? En lo que a mí respecta, el rol que juega Uruguay en este momento en cuanto a derechos humanos está muy distante de lo que fue en épocas de Jiménez de Aréchaga y demás. O sea, el rol que jugó Uruguay dentro del Concierto de Naciones en derechos humanos. Usted me habla institucionalmente. Institucionalmente, claro. Y en ese aspecto pienso, yo un poco tuve una discusión con la delegación uruguaya allá en Viena, porque pensaba de que Uruguay debería tomar una actitud mucho más dinámica, de mayor iniciativa en este campo. Para quienes nos están viendo, para quienes estamos hablando, ¿cuáles son los planes inmediatos del padre Pérez Aguirre? Bueno, no, yo pienso en este momento seguir trabajando en las áreas en que estoy involucrado fundamentalmente, ¿verdad? Mi trabajo de base es allá en Las Piedras, con el hogar, con la comunidad, en La Huella, con los niños. Sigo en el acompañamiento a nivel del problema de la prostitución, ¿verdad? Con todo ese drama, donde a veces uno está un poco solo, ¿no? Y entonces ojalá aunáramos más esfuerzos por aportar algún tipo de solución a eso. Por otro lado, trabajo en derechos humanos, ese es un rol más, no solo aquí dentro del país, sino un compromiso a nivel internacional, ¿verdad? Que ya trabajé mucho tiempo en Naciones Unidas y la UNESCO y la División de Derechos Humanos. Ahí me siento un poco también obligado a seguir haciendo esa tarea, que es muy tediosa en cuanto que implica a veces mucho desplazamiento, muchos viajes. La gente dice que le gustaría viajar y demás. Para mí es la peor tortura que me pueden prometer, el seguir viajando, ¿no? Y bueno, pero hay que hacerlo, creo que es un trabajo en ese aspecto. Y después, en la medida en que tenga tiempo, seguirá escribiendo. Escribo algo, sí, y trato de
de volcar, como no he asumido docencia tipo universitario, y eso, después de una formación tan larga y tan costosa, pienso que es una responsabilidad brindar todo eso también. ¿Es una vía de comunicación también? Sí, sí, por supuesto que lo es, ¿no? Así que un poco me autoimpongo esa disciplina de escribir, que a su vez me obliga a estudiar y estar al día, etcétera, ¿no? Y de polemizar. Bueno, eso, tratamos de que, así como uno brinda sus opiniones o sus preocupaciones y sus ideas, que también los otros puedan brindar las suyas y así avancemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.